Un respetuoso saludo desde Colombia, desde donde nos queremos unir a esta primera conferencia iberoamericana para el desarrollo de los derechos humanos, a través de la exposición de algunos resultados preliminares en torno a lo que ha sido un trabajo de más de 5 años en el sistema educativo nacional de básica y media. Trabajo que se originó a partir de la urgente necesidad de acercarnos a transformar realidades educativas a favor del reconocimiento, respeto y valoración de las diferencias. Es innegable que la escuela es un escenario en el cual desde el cual se puede transformar la realidad social, pero también es cierto que la escuela puede convertirse en un escenario de reproducción de las exclusiones. Es por ello que para nosotros se constituyó en un escenario fundamental de trabajo y para nuestro equipo pues resulta excelente tener este espacio de diálogo y poder compartir con ustedes lo que son, además de unas apuestas académicas, unas apuestas existenciales. Pero ¿por qué hablar de inclusión educativa en el marco de los derechos humanos? Básicamente porque desde 1989, cuando se empieza a trabajar lo relacionado con los derechos del niño y de la niña, empiezan también a buscarse las maneras a través de las cuales reconocer la diversidad de estos niños y estas niñas. Y es entonces cuando a partir de la idea de una educación para todos y todas que se funda en 1990, surge la urgente necesidad de transformar las prácticas hegemonizantes al interior de las aulas educativas. En Colombia particularmente, en 1991, con la reforma hecha a la Constitución Política, se quiere poner al día nuestro sistema jurídico, nuestro sistema político, con los avances que se habían dado a nivel internacional. En 1994, con la Ley General de Educación, se plantea cómo la educación tiene como finalidad educar a los niños y las niñas para el ejercicio de la ciudadanía. Pero todavía en ese momento no era muy claro cómo ejercer la ciudadanía a partir de la diferencia, porque estaba muy en boga los discursos homogenizantes acerca de la igualdad. Más adelante se empieza a reconocer que la igualdad de derechos no puede ser equiparada a la igualdad de los sujetos, lo que significa que niños y niñas son iguales ante la sociedad, deben ser reconocidos y de igual manera ante el Estado, pero deben también ser valoradas sus diferencias. En ese marco, entonces, surge la preocupación de cómo lograr a través de la educación plantear escenarios a través de los cuales niños y niñas pudieran expresar y vivir sus diferencias para que a futuro vivieran de manera más tranquila y espontánea su pluralidad en el ejercicio de las ciudadanías. Esta no ha sido una tarea fácil, definitivamente. Ha habido un proceso de avances a nivel jurídico, pero estos avances a nivel jurídico no han logrado transformar realmente las prácticas en los sistemas educativos. Si bien es cierto que la Ley General de Educación, como lo mencionaba antes, marcó un importante hito al definir como fines de la educación el reconocimiento de la diferencia, unido a lo que ya había establecido la Constitución Política de 1991, lo real es que los maestros y maestras siguen teniendo dentro de sus imaginarios la idea de la importancia de la homogenización de los sujetos. Es por ello que desde el año 2014 hemos venido trabajando con mi equipo de investigación en los discursos y las prácticas que se llevan a cabo a nivel de los sistemas educativos en torno a la diversidad y cómo han permeado las políticas, los marcos jurídicos y especialmente los desarrollos constitucionales a las prácticas de maestros y maestras. Al principio fue un ejercicio de acercarnos a los relatos desde la vivencia de los propios estudiantes para saber qué estaba pasando en las instituciones educativas, cómo se les estaba formando en materia de su ejercicio de ciudadanía. Pero después nos dimos cuenta que es fundamental profundizar más que en la vivencia de los mismos estudiantes, los discursos y las prácticas que tienen los docentes, porque son ellos los garantes
o quienes obstaculizan el ejercicio justamente de las ciudadanías de las que venimos hablando. Es allí donde por primera vez en el 2015 empezamos un rastreo a los procesos de implementación que se le estaban dando a la sentencia 478 del 2015, justamente, que pedía que los manuales de convivencia se pusieran al día con los desarrollos jurídicos en materia de reconocimiento de la diversidad. Esta sentencia es una sentencia hito, dado que a pesar de salvaguardar el derecho de un estudiante a su buen nombre y el derecho a la diversidad y no discriminación, empieza a generar una línea jurisprudencial que pidió, o más bien que exigía al Ministerio de Educación Nacional hacer una revisión masiva de todos los manuales de convivencia y documentos institucionales para evitar cualquier forma de discriminación. Especialmente esta sentencia centraba su atención en temas relacionados a la diversidad sexual y de género, pero definitivamente al leer el contenido de la sentencia, el espíritu de esta realmente es la posibilidad de reconocer de forma amplia la diversidad. No obstante, en el 2015 no hubo una mayor digamos, resonancia frente a esta exigencia que hacía la Corte Constitucional a los manuales, al Ministerio de Educación. En el 2016, cuando se hace el seguimiento a la implementación de la política digamos, y de los lineamientos que se presentaban en el marco de esta sentencia de la Corte Constitucional, empieza a haber un proceso del Ministerio de Educación y genera unos materiales para la revisión de los manuales de convivencia y documentos institucionales. No obstante, sale a la palestra pública digamos, el movimiento en contra de la llamada ideología de género, que ha afectado de manera muy negativa los procesos sociales en favor del reconocimiento de la diversidad. Tal fue la suerte que, a pesar de haber desmentido que estos movimientos, haber desmentido estos movimientos en materia de lo que estaban tratando de decir que se estaba haciendo en las escuelas, el impacto fue tan negativo que no se logró avanzar. No obstante, hacia el finales del 2016 se suponía que ya la mayoría de instituciones educativas tenían actualizados todos sus manuales de convivencias y documentos institucionales para evitar la discriminación. Lo real es que se trató de cumplir un requerimiento de la Corte Constitucional, pero no se hizo una amplia reflexión en torno a lo que implicaba la diferencia en las instituciones educativas. Eso ha quedado en la actualidad casi archivado en los gabinetes de la burocracia educativa. Pero no obstante, en el 2017 la ley 1421 establece un marco para la educación inclusiva en Colombia. Resulta preocupante porque, a pesar de los intentos que desde 2012 se habían dado para plantear esta ley, en el 2015 se plantea, se desarrolla y se promulga la ley, pero desconociendo otras diversidades. Dadas las presiones que dieron los sectores conservadores en torno a la llamada ideología de género, esta ley para la educación inclusiva en Colombia se redujo a lo que podríamos llamar una inclusión de la discapacidad. Centra su atención en estudiantes con diversidad funcional y diversidad cognitiva, perdiendo una oportunidad para replantear los horizontes de comprensión acerca de la diversidad que tienen los niños y niñas en cada uno de los centros de educación. Actualmente continúa vigente la invitación que hace la Corte Constitucional a que desde la educación se jalone el reconocimiento de las diferencias, no solamente a nivel funcional y cognitivo, sino todo tipo de diferencias. Pero el marco jurídico que se está implementando en la actualidad, más que el de la Corte Constitucional, es la Ley 1421 del 2017, como lo señalé, que centra su atención en lo relacionado a la discapacidad. De una u otra manera se empieza a vislumbrar y puede haber una posibilidad en algunos apartes de la ley donde se reconoce que existen diversos
estilos y ritmos de aprendizaje, pero está muy centrado en los temas cognitivos, como ya lo menciono. ¿Qué está ocurriendo en las instituciones educativas más allá de esos marcos legales? Lo que ocurre es que a pesar de los avances, tanto jurídicos, los avances académicos que se han dado respecto a el reconocimiento de todas las diferencias que existen entre los niños, niñas y jóvenes, la escuela sigue promulgando discursos hegemónicos y sus discursos siguen estando en razón a los tradicionales que se han promulgado desde la modernidad. No podemos negar que la escuela es heredera de una tradición moderna y deudora también de estos valores modernos y burgueses donde se entienden ciertas características o más bien se privilegian ciertos sujetos. Es por ello que cuando conversamos con los docentes nos damos cuenta que a pesar de haber una intencionalidad y reconocer cómo los niños y las niñas de hoy han cambiado y sus realidades son totalmente distintas, en la práctica se sigue planificando, se siguen llevando a cabo las actividades educativas y los mismos discursos como se hacían hace más de 20 años. Situación que nos preocupa, no solamente por lo que se dice, sino también por lo que se oculta. Se oculta o se invisibiliza las diferencias raciales, se invisibilizan las diferencias de género, se invisibilizan las diversidades funcionales, a pesar que los maestros y maestras reconocen que hoy en día los estudiantes no son hegemónicos. Cuando se escuchan sus discursos, estos discursos siguen hegemonizando, por lo que consideramos que es fundamental volver nuestra mirada al sistema educativo y más allá de los marcos jurídicos, de los marcos legales, centrar nuestra atención en maestros y maestras para desarrollar procesos de sensibilización que los lleve a empoderarse de la realidad educativa, de la realidad, de la diversidad que tienen nuestros estudiantes y a partir de esa diversidad se realice la planeación y ejecución de las actividades. La única manera para promover en los sistemas educativos los derechos humanos es cuando se generen ambientes en los cuales los y las ciudadanas puedan ejercer la diferencia. La escuela está llamada a generar ambientes de respeto, reconocimiento, dignidad, de valoración de las diferencias, pero esto solamente será posible con ejercicios continuos y conscientes de la profesión docente. Por ello, invito a quienes están aquí reunidos a seguir prestando atención en la escuela. Es una falacia pensar que la transformación de las sociedades se logra a partir del avance y de la declaración de los derechos. Esa falacia la hemos creído durante mucho tiempo y eso nos movilizó a las calles, pero hoy en día nos damos cuenta que la transformación de la sociedad, más allá del discurso legal, se genera en pequeños ambientes donde los y las ciudadanas empoderados son capaces de asumir, la lucha por la dignidad de sus derechos y reconocer el valor de los derechos del otro.